Bienvenidos a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa se transmite desde Salt Lake City, Utah, el centro del mormonismo en los Estados Unidos. Es de formato vivo con llamadores de toda clase. El anfitrión Sean McCraney fue mormón por 40 años antes de dedicarse al Señor en la fe cristiana. Él ha servido en varias posiciones respetadas en la iglesia mormona. Su meta principal en este programa es ayudar a los mormones a desarrollar una relación salvadora con el Redentor Jesucristo. Para lograr esto, el programa examina las doctrinas, historia y evolución del mormonismo en comparación con el cristianismo bíblico. Hay más de 350 episodios abarcando varios temas claves. Por tanto amor que tenemos hacia nuestros amados familiares y amigos mormones, compartimos este mensaje con asertividad, esperando que les sirva para acercarse más al Señor Jesucristo. Con eso vamos a empezar con una palabra de oración. Padre en el cielo, te buscamos y te necesitamos. Necesitamos tu Espíritu para estar con nosotros, estar conmigo, para que sea capaz de decir las cosas que quieres y estar tranquilo cuando estoy enfadado o confundido. Por favor, bendice la audiencia que han viajado de grandes distancias con seguridad, a los que están aquí en el estudio, a aquellos que están en casa, o en YouTube, o en NRB, o donde sea. Solo rezamos por ellos, por nuestros voluntarios y aquellos que andan buscando, que sus ojos estén abiertos y oídos que puedan oír en nombre de Jesús. Amén. Imagina por un momento que aquí en Estados Unidos el Islam comenzara a despegar realmente en popularidad. Crece en pasos agigantados. Imagina que en los próximos 10 años el Islam se convierte en algo tan grande que muchos oficios políticos de alta potencia de repente se llenan por musulmanes. Y luego imagina que en 15 años no solo es la mayoría de la Cámara del Senado y el legislado musulmán, pero que en ese momento los líderes musulmanes han implementado sus creencias islámicas en el tejido de la vida americana. Imagina que nuestros hijos sean forzados por la ley para hacer frente a Meca 3 veces al día. Imagina que nuestras hijas postadolescentes se tengan que llevar burkas, o que nuestros chicos estén obligados a estudiar el Corán todos los días. ¿Has imaginado eso? Te dejo pensar en eso por un momento. La pregunta que hago es la siguiente. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te gustaría que se produjera esa situación? ¿Te gusta la idea de estar regida por las creencias religiosas de otra persona, especialmente si no son tuyas? ¿Crees que te sentirías más libertad de Dios al tener la religión de otro forzado sobre ti y tu familia, sobre cómo deberían vivir sus vidas y gastar su dinero y su tiempo? Me imagino que si no eres musulmán, te sentirías francamente enojado, furioso y dispuesto a entrar en la guerra si alguna vez esto comenzara a suceder. ¿Me equivoco? Pero tal vez hay una pregunta más importante que también debemos considerar. Si reaccionaríamos así cuando todo se nos impusiera, ¿por qué como cristianos buscaríamos imponer nuestras creencias sobre los demás a través del gobierno? No dio eco a la regla dorada de Jesús al decir en Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. No podemos olvidar, en medio de todo el barullo de recuperar nuestra nación, que los Estados Unidos fueron establecidos por unas personas que intentaban escapar de la religión estatal, no para establecerla. Los peregrinos querían la libertad de adorar o no adorar como gustaran. Esto era el ímpetu fundacional que causó que hicieran peligrosos viajes a través del océano en barcos para llegar a esta tierra. Una vez aquí, los padres fundadores ejercieron un esfuerzo concentrado para dibujar una línea grande entre iglesia y Estado.
No más teocracias, no más monarquías, no emperadores imperialistas que afirmaran ser Dios en la tierra para gobernar, y no más reyes. Piensen cuántas personas murieron en la Revolución Norteamericana para que estos derechos inalienables pudieran convertirse en una realidad para nosotros. Los mormones tienen su derecho a su religión, los católicos también, los bautistas tienen derecho también, los adoradores de cerdo también, los extraterrestres, lo que sea. Todos deberían tener derecho de creer en nuestra forma y también actuar en esas creencias, siempre y cuando no ocurran dos cosas muy malas. En primer lugar, nuestra creencia religiosa no debe dañar a otra persona o su propiedad. En segundo lugar, nuestras convicciones religiosas no pueden controlar las vidas, acciones, a las creencias de los demás a través del gobierno. ¿Entienden? Pues la semana pasada lo hicimos bien claro que el fundador del mormonismo fue enfático que la Iglesia, o sea, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con tiempo, consumiría el mundo y luego lo gobernaría políticamente. Después de que José Smith puso el escenario para su dicho teodemocracia para desarrollar y llenar la tierra como la piedra de la montaña sin manos, como recitado en el libro de Daniel, los líderes sur que tomaron las riendas después de su muerte hicieron todo para continuar con esa obra. Una vez que los mormones se establecieron aquí en Utah, bajo el control puramente teocrático de Brigham Young, apóstol Sud John Taylor, hablando de esa teocracia mormona, dijo, y míralo, este principio impregna todo, ya sea en una capacidad civil o militar o en cualquier otra capacidad. Antes teníamos una diferencia entre iglesia y Estado, pero ahora todo es uno. Gracias a Dios, no tenemos más de temporal y espiritual. Tenemos iglesia y el Estado juntos. Luego dijo algo interesante, hablando de lo orgullosos que solían ser en su guerra doctrinal contra los cristianos. John Taylor agregó, solíamos hablar del bautismo y el arrepentimiento, y fustigábamos a los sacerdotes sectarios con su propia Biblia, y pensábamos que éramos unos tipos tremendos. Lo que significaba era, espera hasta que desarrollemos esta teocracia para andar llenando el mundo y verás cuán grande realmente somos. ¿Cómo creían y cómo anticipan que esa teocracia agarrarán y operará sobre el mundo? Si tuvieran ahora la misma mentalidad militar como tenían cuando José Smith gobernaba y reinaba, entonces esperarían intentar superar el mundo por la espada. Pero José Smith dijo que no sería por la espada que gobernaran el mundo. Pero entonces, ¿cómo van a hacerlo? A través de dos avenidas interrelacionadas, mis amigos. A través de su mano en la política y a través del brazo de lo que ellos llaman su sacerdocio. Ahora, el año pasado hicimos 2 programas comparando lo que dice la Biblia sobre el sacerdocio y lo que los mormones afirman que son sus sacerdocios. Creo que logramos demostrar que el mormonismo mantiene un falso sacerdocio en relación a lo que enseña la Biblia. Así que si este sacerdocio es falso y no está aquí para literalmente servir y guiar el verdadero reino de Dios aquí en la tierra, y no puede porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él es el que guía a la iglesia, entonces, ¿cuál es el propósito real del sacerdocio mormón? ¿Qué está aquí para hacer? Asistente del Quórum de los 12, William J. Critchlow, dejó esto en claro en su discurso de la Conferencia Sud, fecha octubre de 1963, cuando dijo, este sacerdocio santo es un sistema de leyes y gobierno que es puro y santo. Es una ley perfecta de la teocracia. Critchlow continúa, en la actualidad es el gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el reino de Dios aquí en la tierra. Eventualmente, cuando el reino abraza la tierra, o sea, cuando el mormonismo controla el mundo, sinceramente anticipo que el sacerdocio será el poder gobernador mundial. ¿Puede el hombre idear un mejor sistema de leyes y gobierno? El sacerdocio mormón, dijo él, será la potencia mundial que gobierna. ¿Les tiene importancia estos reclamos como cristianos? ¿Te molesta en absoluto? ¿Los toman en serio o creen que simplemente no es posible? ¿Quieres estar bajo el pulgar del sacerdocio mormón, clericalismo o sacerdocio? Yo no.
no más que desearía estar bajo el control teocrático de los musulmanes y francamente el control teocrático de cualquier religión o gente religiosa, excepto si fuera el reino de Dios gobernado y reinado por Jesucristo mismo. Pero puesto que el mormonismo comenzó como un fuerte movimiento milenarista, pues decían a la gente cuando José estaba que el final se acerca, ya viene, prepara para el reino de Dios. El mormonismo cree que tiene el deber de preparar el reino de Dios aquí en la tierra. Y solo en ese momento, una vez hecho ese trabajo, puede regresar Cristo para reinar sobre ese reino. Por lo tanto, esa creencia y justificación de una teocracia mundial dirigido y controlado por su sacerdocio. Pero lo que es verdaderamente triste es que los mormones no están solos en su movimiento para preparar al mundo para Cristo, para que herede este reino hecho por hombre. Hay un número de grupos e individuos cristianos que también, basado en su perspectiva errada de los últimos tiempos, su escatología, también creen que tienen la obligación de preparar la tierra para que Jesús regrese a asumir el reino cuando estemos listos. Pero solo tienes que mirar hacia alrededor y preguntar, ¿hacen ellos un buen trabajo de preparar el mundo ahora? ¿Es esto realmente el plan de Dios? Creo que ellos están fallando miserablemente y vemos que no es lo que nuestra obra debe ser. La similitud de objetivos compartidos por los mormones y los cristianos post-tribulación ha hecho que ambos grupos al parecer se unen para librar al mundo de mal y establecer un reino justo aquí en la tierra. Lo que los cristianos crédulos no entienden es que el mormonismo está usando el voto cristiano y su poder artificial para lograr los objetivos mormones, no los de la cristiandad. Y para rematar, todos estos esfuerzos no sirven para nada. Para citar Exin Cervenka, el mundo es un desastre, ella dijo, y solo va a empeorar hasta, como Gurritz escribió, el único y verdadero Mesías nos rescata de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Lo que Jesús nos dijo que hiciéramos o lo que los mormones, que están empeñados en controlar el mundo, nos engatusan a hacer? Yo rechazo completamente la idea de que el mormonismo pueda o tenga nada que ver con establecer el verdadero reino de Dios aquí en la tierra, pero creo que tiene suficiente dinero. Se dice que reciben como $1 billón al mes en ingresos y tiene suficiente potencia mundial para gobernar el mundo caído. Fíjate en California y la guerra de 2008 para limitar el matrimonio a solamente heterosexuales. Ahora, mi posición no se trata del matrimonio homosexual. Yo creo solo en el matrimonio heterosexual. Pero ¿cómo exactamente reúnen los Sud sus tropas? ¿Cómo juntan sus finanzas para impulsar a los miembros en un estado muy liberal a salir en tropel para triunfar? Francamente, lo hicieron a través de su sacerdocio. Al igual que la juventud hitleriana, perdón por la comparación, la formación del sacerdocio mormón comienza muy joven. Cuando los chicos cumplen 12 años se hacen diáconos, cuando tienen 14 son llamados maestros, a los 16 son sacerdotes, y a los 18 años se hacen élderes y entonces una vez probados dignos, devotos y dispuestos de pagar, se hacen los sumos sacerdotes. Ninguno de estos oficios del sacerdocio tiene nada que ver con sus aplicaciones bíblicas, pero sin duda desempeñan un papel en potencia mundial organizado aquí en la tierra secular, y todos vienen alineados como un recurso humano de la Iglesia. Pues se parecen tan fuertemente a las empresas Fortune 500 en su estructura organizativa. ¿Y cómo funciona esto? Pues rápidamente. Primeramente el profeta habla. Luego los apóstoles transmiten el mensaje. Entonces las autoridades generales vastas comparten ese mensaje. Las presidencias de área hacen reuniones especiales que todos los presidentes de estaca y sus consejeros deben asistir o al menos leer. Los presidentes de estaca llaman luego los obispos, que son los líderes locales de los barrios y congregaciones. Luego los obispos invitarán a los fieles poseedores del sacerdocio a hacer todo lo posible con la cantidad de dinero, poder e influencia que tienen en sus manos. Finalmente, los padres devotos de cada familia comienzan a contribuir grandes cantidades de tiempo y dinero a la llamada. Traen sus familias, organizan protestas no violentas,
Así es necesario y luego confluyen en más en la votación cuando llegue el momento. En los últimos 20 años, así el mormonismo ha prestado servicio en las inundaciones, pagado la construcción de los templos, luchado contra la igualdad de derechos y mantenido el matrimonio sagrado en California. Hoy tienen una añadidura mejorada al juego. En mi opinión, no hay ninguna religión en la Tierra más influyente o presente en Internet que el mormonismo. Y ningún grupo parece hacer más pelea para parecer aceptable en línea tampoco. Además, y más preocupante para mí, en esta era de la corrección política, el mormonismo ha convencido a un número de líderes cristianos para unirse a su cruzada para gobernar el mundo y a establecer un reino de virtud. Con la Proposición 8 fue los Sud que juntaron las tropas de pastores cristianos, haciéndolos aliados con cada supuesta avance que hicieron. Mira a tu alrededor. Mike Huckabee, hace 2 o 3 semanas, ¿qué puso en la tele? Los Osmonds. ¿Y qué hace con ellos? Él se sienta ahí y dice en su programa sindicado lo maravilloso que es la crianza de ellos. Qué maravilla la vida familiar que han tenido y cuánta grandeza han traído a América. ¿Ha perdido este hombre su perspectiva eterna? ¿Solo para ganar, pues, votos e influencia política? Quédense atentos, amigos, porque veremos más y más de lo mismo. Habrán más firmes líderes cristianos agregándose y agarrándose mano a mano con este grupo multibillonario y no cristiano, todo en esfuerzo vano para salvar la nación y el mundo del pecado. Ahora, inicialmente, como con la Proposición 8, la influencia mormona estará dirigida hacia las mismas cosas que los cristianos pueden endosar sin ningún problema. Valores familiares sanos, guerras contra la pornografía, colocando límites sobre el cambio en las instituciones como el matrimonio. Estaremos de acuerdo con eso. Pero esta es una de las pendientes más resbalosas jamás presentes en la historia. ¿Por qué? Porque una vez que establezcan su poder y destreza en asuntos que compartiremos, estarán en buen lugar para meter el mormonismo en cualquier lugar donde lo quieran. Considérate avisado. Ahora puedes mofarte, puedes reírte de mí, puedes pensar que soy un fanático, pero si vives lo suficiente largo, lo verás. ¿Qué hacemos entonces? ¿Debemos unirnos en la lucha con los Sud para librar el mundo del mal? ¿No es un deber de cada cristiano? No, no en lo mínimo. Hablaremos más sobre eso al continuar el programa en la próxima semana. Vamos a abrir ahora las líneas de teléfono. Para más información sobre esta presentación, visítanos en mormonesparajesus.com o en Facebook, Mormones para Jesús. Para ver la totalidad en inglés, visita hotm.tv.